Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento. Algunos anuncios antes de pasar a la predicación de la palabra. Es el tercer domingo de Adviento, este tiempo de espera y vigilancia ante la venida del Señor, y también espera gozosa para la festividad de la Navidad, donde celebramos pues el nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por la semana pasada que hemos podido hacer la visita a los hermanos en Madrid y hemos podido compartir con ellos también un tiempo agradable y celebrar con ellos también la liturgia en el Día del Señor. Os pedimos siempre estar orando por la obra en España, por la Iglesia de Cristo en España, en medio de un contexto bastante complicado como en toda Europa. Oramos también por la Iglesia perseguida, lugares como Gaza, como Israel, China, Sudán, Afganistán. Los pedidos de oración de los hermanos en estos lugares son constantes por la persecución y el sufrimiento. Acordaos también en oración de los hermanos a los que visitamos y llevamos la palabra, a nuestro hermano Jim y su catequesis, también a Miguel y las personas que visitamos en la residencia, como Luisa. Oremos también por la hermana Luana que viaja a Perú en esta semana. Oremos también por los hermanos y los creyentes en general en España y también en Valencia, y la obra de Dios también por esos lugares. Vamos ahora a acercarnos a la palabra de Dios esta mañana y le pedimos al Señor que nos ilumine. Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor, para que podamos acercarnos con reverencia, con temor a tu palabra, y que tu palabra sea vida para nosotros. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, la lectura del Evangelio de hoy nos lleva a Mateo, el Evangelio de Mateo, a considerar un poco más acerca de Juan el Bautista. Recordemos que durante todo este tiempo, esta estación litúrgica del Adviento, que es una estación breve, pero es una estación también intensa, previa a la celebración de la Navidad, personajes como Juan el Bautista, o como la Virgen María, San José, y todos estos personajes que son previos, pues, de forma clara y fuerte en su servicio a Dios, ¿no? Antes del nacimiento de Cristo y antes del inicio también de su ministerio, ¿no? de su ministerio terrenal de 3 años, ¿no? Estos personajes nos resuenan constantemente en la liturgia y en la palabra de Dios
de estos días, ¿no? El pasado domingo también en el Evangelio de Mateo, hemos visto un poco el perfil profético y la predicación, el anuncio que daba Juan el Bautista como el precursor del Señor. Hemos visto su anuncio y hemos visto también su bautismo. Y hoy las Escrituras nos llevan a considerar también cuáles son los acontecimientos finales del poderoso ministerio profético que tuvo Juan el Bautista. Por eso hemos hecho la lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Vamos allí a partir del versículo 2. Nos dice la palabra de Dios: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista, como hemos visto anteriormente, es el precursor del Señor, es aquel que prepara el camino del Señor, el que preparaba la venida del Señor. Eso estaba ya profetizado, como sabemos, y el pueblo judío esperaba la venida de ese Elías, ¿no?, antes de la venida del Señor. Y este Elías era justamente la figura, ¿no?, que iba a cumplirse con Juan el Bautista y ese ministerio poderoso, ascético, que él tuvo anunciando y llamando al arrepentimiento. ¿Cómo preparó Juan el Bautista el camino del Señor? Lo preparó a través de la predicación del Evangelio y el bautismo para perdón de pecados. Es decir, Juan el Bautista preparó el camino del Señor preparando los corazones del pueblo. Es decir, trabajando en el terreno del corazón del pueblo. Acordaos cuando el Señor Jesús nos da esta parábola de las tierras, ¿no? Y hay una tierra dura por donde camina la gente, ¿no? Y en esa tierra no penetra la semilla, es imposible que penetre la semilla. Vienen las aves que representan la obra del diablo y se llevan la semilla, y esa semilla no produce ningún tipo de fruto. Esa primera tierra, que es una tierra endurecida, ¿no?, donde la gente ha caminado, es la tierra que está machacada ya por los pies de las personas, ¿no?, endurecida, ¿no?, con un callo. Esa es la figura de un corazón endurecido que no recibe la palabra de Dios. Y la predicación de Juan el Bautista justamente es como un arado que pasa y remueve la tierra dura para que pueda recibir la palabra, para que pueda recibir el ministerio del Evangelio. Y ese tipo de anuncio y de predicación, con esa figura también dura de Juan el Bautista, ¿no?, una predicación poderosa, potente, fuerte, sin pelos en la lengua, ¿no? Ese tipo de anuncio es necesario también, y Dios da ese tipo de llamado y de ministerio también a siervos suyos durante distintas épocas de la tierra, ¿no? Y la Iglesia tiene también que tener en medio de su predicación ese tipo de mensaje claro y directo, ¿no? Siempre con misericordia y amor, por supuesto, pero decir la verdad también claramente y de esa manera fuerte e impactante como lo hacía Juan el Bautista. Bien, ahora nos recuerda la Escritura que Juan el Bautista es verdaderamente, y Cristo lo dirá ahora más adelante, pues el último de los profetas de la antigua alianza, del antiguo pacto, ¿no?, y el más grande de todos, ¿no? Y así como los grandes profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista también tuvo que padecer y tuvo que sufrir mucho por causa del reino de Dios. Por eso en este pasaje vemos a Juan el Bautista que ya estaba en la cárcel, ¿no? Recordemos que Juan, estando preso, ya en breve tiempo sería muerto, sería asesinado, sería ejecutado, ¿verdad?, por mandato de Herodes, ¿no? Ya conocemos esta historia de Herodes, incitado por Salomé, la hija de su mujer, en una fiesta, pues manda cortarle la cabeza a Juan, porque predicaba claramente acerca del pecado en el que él estaba, ¿no? Y aunque Herodes le respetaba, porque Herodes
pues era idumeo y tenía esta mezcla también del conocimiento de la profecía, de las escrituras, ¿no? Y él tenía pues este conocimiento de la verdad y respetaba proféticamente o sea, respetaba a Juan como un profeta, ¿no? Y le temía en ese sentido, pero obviamente su mujer impía y su hija, ellas querían quitarlo de en medio porque Juan el Bautista claramente le predicaba que tenía que arrepentirse del pecado en el que estaba por haberse casado con la mujer de su hermano, ¿no? Entonces, ellas pues aprovecharon esa situación en medio de esa fiesta y cuando Herodes le dice a esta niña, lo que me pidas te lo voy a dar, ¿no? Y efectivamente, pues aconsejada por su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y así muere como un mártir, ¿no? Juan el Bautista, como un mártir del reino de Dios, predicando la verdad del Evangelio y apuntando siempre a Cristo, ¿eh? Ahora, antes de su muerte, estando ya en la cárcel, ¿no? Y podemos comprender, ¿no?, a Juan el Bautista en medio de la cárcel, oyendo la información que le traían sus discípulos acerca de lo que Jesús hacía y decía, pero él efectivamente no estaba viendo el reino de Dios ya manifestado, lo cual era la esperanza de los judíos. Los judíos esperaban que el Mesías, que el Cristo viniese ya en gloria, que viniese ya a instaurar el reino de Dios y quitar de en medio a los romanos, quitar de en medio el poder de las naciones impías y establecer el reino de Dios. Y esa esperanza es una esperanza real. Pero Jesús nos ha enseñado, y la palabra de Dios y los apóstoles, todo el Nuevo Testamento nos ha enseñado que efectivamente ese reino en gloria viene, pero viene en la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Cristo tuvo que venir en debilidad, Él tuvo que venir en una naturaleza humana como la nuestra. ¿Para qué? Para vivir sin pecado y para morir en la cruz en nuestro lugar, para vencer a Satanás, para destruir el pecado, la muerte, pagar el precio de nuestros pecados y resucitar para elevarnos a nosotros a Dios, para reconciliarnos con Dios y llevar la naturaleza humana hacia Dios. Entonces era necesaria la primera venida en debilidad, que es lo que celebraremos ahora en la Navidad, ¿no? Justamente cuando Jesús viene no ya en su gloria divina a instaurar el reino, sino que Él viene en esa debilidad humana, pero sin pecado, pero viene para salvarnos de nuestro pecado. Ahora, la segunda venida en gloria, que es la venida futura, la que esperamos como aquel adviento definitivo, ¿no? Es la esperanza ya de la venida final de Cristo para realmente instaurar su reino en gloria cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la esperanza que la Iglesia, que el pueblo de Dios sigue teniendo hasta el día de hoy. Pero podemos comprender que Juan el Bautista tenía esta duda y esta inquietud estando allí encarcelado, y en medio de sus padecimientos manda a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vemos ahí a Juan el Bautista en un momento de lucha espiritual, incluso de duda en su corazón acerca de Cristo. Y la respuesta del Señor, fijaos, el Señor se remite simplemente a las evidencias. Jesús simplemente coge a sus discípulos, a los discípulos de Juan que han venido, y les dice, decidle esto, ¿no? Hacerle saber a él lo que vosotros veis y oís, es decir, las evidencias de quién soy yo. ¿Y cuáles son? Les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y estas palabras cumplían pues perfectamente las profecías acerca del Mesías, ¿no? En Isaías 35 lo hemos tenido como primera lectura, ¿no? Decida los de corazón apocado, fortaleceos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estas profecías como esta, ¿no?, mostraban claramente que quien tenía que venir a salvar a su pueblo era Dios mismo. Ese Cristo, ese Mesías, tenía que ser Dios y también tenía que ser hombre, ¿no? Esas dos naturalezas unidas en una persona, y eso es lo que tenemos en Cristo. Dios mismo tenía que venir a salvar
a su pueblo. Y en ese momento los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, y todas estas señales que se estaban cumpliendo, milagros, señales y milagros que se cumplían en el ministerio terrenal de Jesucristo. Pero claro, como digo, esa es la primera parte de su primera venida, pero todavía queda en el futuro el día terrible del Señor, es decir, el día del juicio, cuando venga plenamente en la gloria para su reino. Estos hechos de Cristo, como él mismo manda a decirle a Juan, es lo que siempre ha confirmado su identidad. Cuando Jesús habla con los fariseos, por ejemplo, en Juan 10:37, les dice, ¿no?, a ellos que constantemente dudaban y le acusaban de ser falso, ¿no? Jesús les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y luego más tarde le afirmará esto a sus discípulos en la última cena, cuando ellos incluso dudan acerca de la identidad de Cristo, y Felipe le dice, pues muéstranos al Padre, ¿no? Y él le muestra que si le ha visto a él, ha visto al Padre, le dice Jesús. Y ahora le dice, ¿no creéis? Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, Jesús una y otra vez insiste a los fariseos, a sus discípulos, y en este caso hacia Juan, si tú quieres saber quién soy yo, mira lo que hago, ¿no? Y las señales, los milagros y la doctrina de Cristo apuntaban claramente a su divinidad, a que Él y el Padre eran uno. Él es el Cristo de Dios, aquel que tenía que venir, ese Cristo que no era otro sino que Dios mismo, que vendría a salvarnos. Así que esas son las palabras y la respuesta tan clara, contundente, que el Señor manda a darle a Juan el Bautista, y termina con una palabra de exhortación incluso para él, ¿no? Porque le dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es decir, Jesús le está mandando a decir a Juan, no flaquees en este momento, ¿no? Estás en medio de en medio del sufrimiento, de la aflicción en la cárcel, ¿no? Pero confía, cree en mí. Tú que has anunciado mi nombre y has preparado el camino, ¿no? Afirma tu fe en mí. Bienaventurado, muy feliz, muy gozoso el que no halle tropiezo en mí. Recordemos que la Escritura nos dice constantemente, y el mismo Señor Jesús, que Él es la roca de la fundación. Él es la roca, realmente la roca sobre la cual se edifica el edificio de la iglesia. Pero esa roca, ¿no? Esa roca, dice, puede ser para edificación, pero también puede ser para tropiezo del que no cree, ¿no? Y puede ser una roca de escándalo y de tropiezo, y el que tropezare sobre esa roca será destruido, dice, ¿no? O sea, Cristo es esa roca. O construyes sobre él porque crees y caminas y eres su discípulo, o si le rechazas, tropiezas en esa roca para tu propia destrucción. Así que más bien seamos de los bienaventurados que creemos. Y a pesar del contexto que nos rodee, afirmémonos en la fe de Cristo y edifiquemos sobre él nuestra vida espiritual. Ahora el Señor Jesús continúa, y mientras se van los discípulos, él empieza a hacer una vindicación de Juan el Bautista. Es decir, él empieza ahora a hablar acerca del ministerio, de la persona de Juan, vindicándole, ¿no? Es decir, dejándole a él bien, lo está mostrando realmente en su gran ministerio y como el gran profeta que él es, ¿no? Versículo 7 dice, mientras ellos se iban, mientras los discípulos de Juan se iban, ¿no?, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Señor Jesús vindica
la figura y el ministerio de Juan. Y hace aquí tres preguntas, ¿no? Tres preguntas retóricas para dejar claro a todos los que están oyendo quién es Juan y la importancia que tiene Juan el Bautista, ¿no? Les dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento, ¿no? Y esta es la figura de, efectivamente, una caña que cuando sopla el viento se dobla para un lado, se dobla para otro lado. Y esta pregunta retórica tiene la respuesta de no, porque lo que vimos en Juan el Bautista y lo que ellos vieron en Juan el Bautista fue un profeta poderoso, fuerte, que no dejaba doblegar su voluntad, ni su ánimo, ni su predicación ante el viento que soplara. Él no era políticamente correcto, no era como estos políticos o el mismo Herodes, que depende del aire que soplara desde Roma, él tenía que opinar una cosa u otra. No, Juan el Bautista era más bien firme y sus ojos estaban puestos en el reino de Dios, sin tenerle miedo al viento que soplara, ¿no? Después le dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, no, pues evidentemente no, porque en contraste justamente con estos poderosos políticos o incluso contra los saduceos del templo y contra Herodes, Juan el Bautista no estaba interesado en lo más mínimo en los bienes de esta vida. Él no estaba preocupado en las vestiduras ricas y finas o en los grandes banquetes. Él era un profeta ermitaño, como hemos visto, así como Elías, que vestía con ropa de pelo de camello, ¿verdad? Y que él simplemente se comía las langostas, los insectos que estaban allí en el desierto y la miel. Entonces era un hombre entregado a esa vida ascética, un profeta poderoso, pero con una vida humilde y una vez más con los ojos y con la esperanza puestas más bien en el reino de los cielos y con una predicación poderosa del arrepentimiento. Y la tercera pregunta es, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y aquí pues la respuesta la da el mismo Señor. Sí, salisteis a ver un profeta y os digo, más que profeta, ¿no? Y aquí es donde el Señor Jesús nos muestra que realmente Juan el Bautista fue el profeta más grande del Antiguo Testamento, como hemos dicho, porque fue su precursor inmediato y fue quien bautizó a Cristo mismo, ¿no? Bautizó al Señor. Entonces tuvo un privilegio y un ministerio muy grande. Fue el mayor de todos los profetas y como nos recuerda aquí el Señor Jesús, su venida estuvo profetizada Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora el Señor Jesús continúa, versículo 11, y dice, de cierto os digo que los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fijaos la dignidad de Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Fijaos estas palabras que son profundas y son misteriosas, ¿no? Porque por un lado el Señor nos dice que no se ha levantado mayor hombre, ¿no? Entre todos los hombres, ninguno mayor que Juan. Y hemos visto que es el profeta más grande del Antiguo Testamento. Pero aunque él fue el profeta más grande del Antiguo Testamento, nos dice el Señor, el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. ¿A qué se refiere esta expresión del Señor Jesús? Pues se refiere a que Juan el Bautista fue el más grande sin duda, pero de todo el Antiguo Testamento. Es decir, con Juan el Bautista llegamos al final del Antiguo Testamento. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, porque ahora con Cristo aquí, con su entrega en la cruz, con su sacrificio en la cruz, se celebra la nueva alianza, se celebra el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en su sacrificio. Y empieza aquí ese nuevo pacto eterno por la sangre de Cristo, por el cual ahora vive y existe la iglesia hasta el final de los tiempos. Pero en todo el antiguo pacto, en toda la antigua alianza, Juan el Bautista fue el más grande, pero Jesús nos muestra la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y fijaos cómo las realidades del nuevo pacto, de la nueva alianza en su sangre, son muy superiores incluso al más grande de todos, que fue Juan el Bautista en el antiguo pacto. Por eso dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, todos aquellos que son partícipes del reino de Dios inaugurado ya en la sangre de Cristo,
Aquellos que son bautizados en Cristo, unidos a la vida divina y recibiendo el Espíritu Santo, el don del Espíritu, son mayores incluso que Juan el Bautista. ¿Por qué? No por ellos mismos, sino por el Espíritu Santo que nos es dado en el nuevo pacto. Y eso es lo que marca la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza. La nueva alianza cuenta con la promesa del don del Espíritu que viene e inhabita en el creyente y transforma todo desde dentro y nos une a Cristo, nos une a Dios. Entonces la realidad del nuevo pacto es una realidad superior a toda la del antiguo pacto, incluso superior a la que vivió Juan el Bautista, como hemos visto, el mayor profeta del antiguo pacto. Ahora el Señor dice también, desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta expresión es también misteriosa, pero nos muestra en realidad lo que ocurre con el reino de Dios. El reino de Dios siempre va a estar rodeado de oposición, porque hasta que Jesús vuelva otra vez en gloria, en este mundo se mueven todavía los principados y las potestades espirituales de maldad, es decir, Satanás y sus huestes se mueven en este mundo y plantean una guerra, un combate directo contra el reino de Dios, y el reino de Dios sufre violencia. Las tinieblas tratan de destruir la luz. Por eso en todo el Nuevo Testamento vemos claramente la oposición que plantea Satanás y las tinieblas contra la obra de Dios. Vemos a San Pablo en varias de sus epístolas hablar de que él ha querido hacer algo para el avance del reino, pero hubo oposición de parte del diablo. El diablo se opuso, ¿no? Entonces hay una guerra espiritual, una verdadera guerra espiritual en esta vida. Y el reino de los cielos sufre violencia. No debemos extrañarnos porque la iglesia es perseguida, porque los cristianos son muertos, porque los cristianos son abusados, porque se trata de callar la predicación del Evangelio a través de las políticas, de las medidas de control de los gobiernos. Se trata de aplastar el anuncio del Evangelio, cerrar los oídos de las personas, alejarlas de la predicación de la verdad y proteger la maldad. Eso es lo que vemos en mucho de lo que nos rodea. Es una auténtica guerra y violencia que se ejerce contra el reino de los cielos, pero dice, los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere? Esta expresión es fuerte, pero esta expresión se refiere a que Dios nos llama a ser valientes, a ser intrépidos por el reino de Dios, no a ejercer violencia física. Esto no se refiere a ejercer violencia física o armada hacia nadie, ¿no? Jesús mismo le refrena la mano a Pedro cuando le corta la oreja a Malco, ¿no? En aquella, cuando lo están deteniendo al Señor para llevarlo hacia el pretorio. Entonces Jesús no nos está llamando ni ha llamado a nadie a la violencia física. Lo que nos está diciendo el Señor es que hay una guerra espiritual. Y la iglesia tiene que estar preparada para ser valiente, intrépida por el reino de los cielos, a armarse de las armas de la luz, las armas de Dios, que son la oración, la palabra de Dios, la adoración, el anuncio del Evangelio. Esas son las armas espirituales, no la violencia física, pero el creyente y la iglesia debe ser valiente, intrépido, debe estar siempre preparado para una batalla, para la lucha, y no acomodarse a lo que este mundo nos quiere vender como bueno y lo que este mundo nos quiere vender como paz y tranquilidad, porque no es paz ni es tranquilidad. Es nada más que condenación si es que no estamos siguiendo la palabra de Dios. Así que seguir a Cristo no es para cobardes. Realmente decidirse a seguir a Jesús, recibir el Evangelio, entregarnos a Cristo, no es cosa de cobardes, es para valientes. Por eso es que el Señor nos está diciendo, los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Aquellos decididos que dicen, voy a seguir a Cristo, renunciando a mí mismo, voy a morir a mí mismo, voy a ir en contra de lo que mi propio pecado y mi propia naturaleza muchas veces quiere, y voy a seguir al Señor. Voy a entregarle mi vida, y esa es una decisión de valientes, ¿no? Requiere esa determinación, ese coraje, esa valentía y ese esfuerzo, siempre, por supuesto, sobre la base de la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia que Dios nos da, y sobre esa gracia nosotros podemos iniciar y terminar la carrera de la fe, si es que somos así de decididos, ¿no? No por nada, en Apocalipsis nos dice el Señor, ya mostrando el final, la venida del reino, ¿no?
dice en Apocalipsis 21:6, y me dijo, ¿no? Hecho está, dice Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fijaos que aquí el Señor, cuando dice aquellos que no van a llegar al reino de Dios, aquellos que van a morir fuera de la gracia de Dios, inicia diciendo que son los cobardes, ¿no? Los cobardes, porque en primera instancia no tuvieron el valor de ir contra ellos mismos y decir yo entrego mi vida a Cristo y le reconozco como mi Señor, sino que fueron cobardes por el miedo a sus propios deseos, por el miedo al qué dirán de los demás, por el miedo a qué dirá la familia, a qué me dirán por aquí, y no tuvieron el valor de decir sigo a Cristo como mi Señor. Así que todo esto que el Señor dice en ese momento, por supuesto viene para nosotros hoy también, a cada uno. Así que hermanos, Juan era ese Elías que vendría, y como dice Jesús, recibid su mensaje, porque ese mensaje que predicaba Juan era ir a Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora vemos cómo termina el Señor Jesús este discurso, versículo 16, fijaos lo que les dice, les ha dicho el que tenga oídos para oír, que oiga, y les dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Les dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor concluye esta exhortación, ¿no? o concluye con esta exhortación mostrando la incoherencia de aquellos que rechazan el Evangelio, de aquellos que rechazaban el Evangelio en su tiempo con la predicación de Juan, luego con la predicación misma de Cristo, después con la predicación de los apóstoles y hasta el día de hoy con la misma predicación de la Iglesia, la incoherencia de aquellos que rechazan el anuncio del Evangelio. Y lo hace mostrando esta imagen de estos muchachitos, de los niños que jugaban en las plazas, ¿no? ¿Cómo jugaban? Pues algunos empezaban a tocar endechas, lamentaciones como en un funeral, pero nadie llora. Luego se ponían a tocar como en una fiesta, ¿no? Y nadie bailaba, ni nadie se llenaba de algarabía, ¿no? Entonces ellos decían, ¿no? Os tocamos flauta y no bailasteis. Os tocamos endechas, lamentaciones y tampoco lamentasteis. Es decir, le estáis poniendo excusas a todo. Ya sea por un lado o por el otro, siempre estáis buscando la excusa para no hacer lo que tenéis que hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Vino Juan el Bautista, que tenía un perfil de un asceta. Hemos visto un predicador poderoso, sin pelos en la lengua, que vivía realmente en el ascetismo, como un ermitaño, y predicando poderosamente el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados y apuntando a Cristo, una vez más como el Cordero de Dios, y lo acusaron de estar endemoniado. ¿Pero por qué? Porque simplemente era una excusa para no querer arrepentirse, una excusa para no recibir el mensaje del Evangelio que te dice vuélvete al Señor, renuncia a ti mismo y al pecado y entrégate a Cristo para servirle. Y al no querer obedecer ese mensaje, prefieren tachar de loco al mensajero. Y luego cuando Jesús viene con un perfil diferente, el Señor Jesús no vino como un asceta aislado de la sociedad. Él vino y se mezcló con las personas. Él tuvo sus discípulos, se sentó a comer incluso con los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. El Señor Jesús no tenía esos escrúpulos de no acercarse al que está perdido. Él se acercó, predicó, sanó, liberó a los cautivos y mostró su misericordia. Y él que no tenía esos escrúpulos de comer, de sentarse a comer y a beber
obviamente Jesús sin pecado, estamos hablando de que él participaba con ellos, porque los fariseos y los saduceos no querían ni entrar en la casa de un gentil, tenían prohibido comer con alguien que no sea judío. Jesús fue y comió y los llamó al arrepentimiento y salvó a muchos. ¿Y de qué le acusaban? De ser un hombre comilón y bebedor de vino, de ser amigo de los publicanos y de los pecadores, ¿no? Otra vez, excusas hacia la predicación de Juan, atacándole a él, ¿verdad? Atacándole a su persona, en vez de oír su predicación. Y con Jesús exactamente igual. El mensaje de Juan y de Jesús, acordaos, es el mismo, la predicación del reino. Los perfiles eran diferentes, y así Dios da a la iglesia también dones diferentes, personas, ministros diferentes, alguno de una forma, otro de otra forma, estilos diferentes, formas, llamados, vocaciones distintas, pero el mensaje es el mismo: arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos, convertíos a Dios, volveos a Cristo, entregarle vuestra vida y caminar detrás de Cristo siendo sus discípulos. Entrad en la salvación y seguid a Cristo. Ese es el anuncio del Evangelio, sin importar el don o la forma que tenga cada discípulo. Pero el mundo que nos rodea se llena de excusas y de incoherencias y rechazan al uno y al otro. Son simplemente excusas porque rechazan el mensaje del arrepentimiento. Pero ese es el mensaje que nos da Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la Iglesia hasta el día de hoy. Es necesario arrepentirnos y volvernos al Señor para seguirle en obediencia. Una fe obediente que camina detrás de Cristo. Pero termina el Señor diciendo: la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Recordemos que a Cristo mismo lo identificamos como el Logos del Padre, la sabiduría misma de Dios. Y esta sabiduría, Cristo mismo es vindicado, ¿verdad? Dice, por sus hijos. Es decir, cuando el pecador reconoce su pecado y se arrepiente al oír el anuncio del Evangelio y viene a los pies de Cristo, se rinde a Él y reconoce que tiene que ser perdonado, limpiado, salvado, restaurado, y viene a los pies de Cristo para ser salvo, Él está vindicando la sabiduría de Dios. Así que los que estemos oyendo esta predicación, seamos de estos que vindican la sabiduría, aquellos que reconocen que el Evangelio es verdad, aquellos que reconocen que necesitamos la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo para ser perdonados y salvados de las oscuridades y de la tiniebla y del pecado y la condenación en la que el hombre se encuentra por su propio pecado. Así que seamos nosotros siempre de los que vindicamos la sabiduría de Dios. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que nosotros, al igual que Juan, encontrándonos a veces en medio de la tribulación, no dudemos, afirmemos la fe más bien en Cristo, sabiendo que de verdad volverá. Como vino la primera vez, volverá otra vez en gloria. Sigamos el ejemplo de Juan más bien en seguir vidas firmes, sencillas y comprometidas con el reino de Dios y no comprometidas con las vanidades y las riquezas de este mundo. Seamos conscientes de la violencia que sufre el reino de Dios y seamos conscientes también de que necesitamos ser valientes para nosotros arrebatar también el reino y perseverar hasta el final, y llevemos la predicación del Evangelio, el amor de Cristo y la verdad de Cristo a este mundo igualmente incoherente que cuando estuvo aquí el Señor. Oremos intensamente por la salvación de nuestros países, por la salvación de los que nos rodean, y llevemos la palabra de verdad sin temor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.